Y digo, ¿cuál fue la experiencia de aquellos discípulos a los cuales Jesús llamó? Y yo imagino que ellos se habrán sentido impactados desde su llamado hasta verlo resucitado. Haber compartido con Jesús no solamente horas y días, sino años, oírlo, verlo orar, verlo realizar milagros. Y me imagino cuando Jesús para, allí viene alguien que había fallecido y para el cortejo fúnebre, lógico, no era como es hoy, pero yo me imagino nada más que él para ese cortejo fúnebre y allí había una mujer viuda que su hijo había muerto y lo resucita. Y yo miraba en mi interior cómo serían las caras de esos discípulos que seguían a Jesús, lo admirado que estarían con él, y se tocarían el uno con el otro y se refregarían los ojos, impactados. O cuando multiplicó los peces y los panes, solamente ellos sabían que había 5 panes y 2 peces para darle de comer a una multitud. O verlo a Jesús cuando la multitud se juntaba y hablar acerca del reino, que era necesario buscar el reino de Dios en primer lugar, y hablaba del costo. Yo imagino que estos hombres se sentirían impactados. Por eso cuando Juan relata que Jesús dice, es necesario que me vaya, y ellos se pusieron tristes. ¿Quién no se pondría triste? La vivencia con el Señor era incomparable, era el cielo en la tierra. Era la gracia de Dios sobrenatural moviéndose. Era tocar a Dios, aunque no sé si ellos tenían la dimensión exacta de lo que estaban viviendo, de lo que estaban experimentando. Y verlo cuando Él resucita, cuando van a buscarlo a la cueva y ven los lienzos y de golpe después se le aparece resucitado y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, y cuando lo ven que se va, yo creo que habrán sido conmovidos toda su vida, impactados por la presencia de Jesús. Y hermanos, la iglesia ha existido, existe y existirás por 2 aspectos, por la palabra de Dios y por la presencia espiritual y sobrenatural de Dios. Es la que ha fortalecido a la iglesia a través de todos estos siglos, su palabra y su presencia espiritual y sobrenatural. La iglesia ha vivido a través de estos siglos diferentes etapas, situaciones, circunstancias, tiempos de bonanza, tiempos de persecución, tiempos de paz y tiempos donde los cristianos eran perseguidos, y aún hoy. En esta mañana me acordaba de los misioneros, y yo conozco muy poquitos misioneros, pero le pedí al Señor, que Él conoce todo, que obre en cada misionero. Y la iglesia ha existido y existe por el obrar de Dios. Y como bien estoy diciendo, hubo tiempos que la iglesia le ha tocado vivir. Y yo me pregunto, ¿cuál es el tiempo que hoy a nosotros nos toca vivir? Nos toca vivir desde lo personal hasta lo familiar. ¿Cuáles son los peligros que enfrentamos como discípulos, como seguidores del Señor y como iglesia? Y me pregunto si esta nueva generación, cuando hablo de generación hablo de 20, 25 años, esta nueva generación de 35, 40 años y menos, está preparada para enfrentar a un mundo totalmente distinto y diferente, con desafíos de manera constante. Y podría seguir preguntándome
pero como un simple pastor. Algunas de estas respuestas, de preguntas, tienen respuestas. Otras no sé si tanto, pero una sola cosa sé, que sé hacia dónde me quiero dirigir, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde queremos llegar. Por eso hablo de los tiempos, de las situaciones, de las circunstancias que hoy nos tocan vivir. Leyendo el libro de Éxodo, allí en el capítulo 32, versos 17 y 18, Moisés recibe la ley y Dios le dice que el pueblo se había desenfrenado y que estaban adorando una imagen, a un becerro. Todos conocemos la historia. Y cuando Moisés baja, se encuentra con Josué y se ve que había un gran murmullo, un gran ruido. Y Josué interpreta lo que estaba sucediendo sin llegar a verlo. Dice, hay ruido de guerra. Y Moisés le dice, no es guerra. El pueblo se desenfrenó. Y yo dije, Josué, no lo quiero sacar de contexto. Josué no hizo una interpretación exacta de lo que estaba viviendo, de lo que el pueblo estaba en ese momento experimentando. Por eso me pregunto, ¿qué tiempo hoy nos toca vivir? En 1 Crónicas 12:32, alguna vez creo que hablaron aquí, dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Sabían los tiempos que estaban viviendo. Y no solamente que sabían, ellos sabían todo lo que el pueblo debía hacer, todo lo que debía hacer Israel. Eran entendidos y sabían lo que Israel debía hacer. Y tercer aspecto, cuyo dicho sus hermanos seguían. Entendidos en los tiempos, sabían todo lo que Israel debía hacer y sus hermanos, el pueblo, seguían sus dichos. Volviendo a la pregunta acerca de los tiempos que nos tocan vivir, algunos entendidos dicen que la posmodernidad ha quedado atrás, que el individualismo consumista está pasando, que la satisfacción instantánea y el hedonismo van pasando y que estamos entrando en una cultura diferente, en una etapa diferente de la vida humana, una cultura totalmente distinta hasta la que hemos vivido hasta el día de hoy. Y yo me pregunto, ¿cuál es la foto que el mundo y en especialmente en la Argentina nos toca vivir? Déjenme decir 4 aspectos. El primero es de lo absoluto a lo relativo. Y aquí la pregunta es, ¿quién define qué está bien o qué está mal? ¿Quién lo define? ¿Quién define qué es legal y qué no es lo legal? ¿Quién lo define? Ya que las creencias pasaron de ser absolutas a ser relativas. ¿Relativas a qué? ¿Por qué no es absoluto y es relativo? Relativo a las circunstancias que me tocan vivir o a la conveniencia de cada uno. Hablando no de la iglesia, hace poco nosotros vivimos que en la Argentina, y creo que no ha pasado, ha querido aprobarse la ley del aborto. Y lo que más me impresionaba eran las caras de las personas que apoyaban esta ley del aborto. Y eran todos jóvenes y chicas, que de aquí, no sé, a 20, 30 años, muchos de ellos van a estar consumidos en su interior, destruidos, sin tener una cultura y una moral, por no ser absolutos, sino ser relativos y preguntarse qué está bien o qué está mal. Aún dentro de la iglesia,
cuando hablamos de divorcio y recasamiento. Esto ha producido un sacudir en medio de la iglesia. Y yo recuerdo cuando Susana y yo nos pusimos de novio, nos enseñaron acerca del noviazgo. Y para nosotros fue absoluto. Aunque en la Escritura no dice nada acerca del noviazgo, no hay una enseñanza. Pero cuando nos enseñaron del noviazgo dijimos, es absoluto, no ha sido relativo. Cuando algunos dicen, coincido en esto y en esto no, ¿será que el mundo y de alguna manera el enemigo se ha introducido y lo que era absoluto pasa a ser relativo de acuerdo a las situaciones y circunstancias que vivimos? Número 2, si saco una foto pasa de lo productivo al placer. Muchos de nosotros descendemos de inmigrantes, europeos en su gran mayoría, que venían a hacerse el América, ¿no? Venían a hacerse el América, huían de la guerra, del hambre, de la destrucción, hermanos, y trabajaron, y trabajaron, y trabajaron. Con nosotros se convirtió, ya está con el Señor, un italiano que vino por supuesto, de Italia. Y me puse, muchas veces charlaba con él. Y yo le decía Tano. No era muy original, ¿no? Che, Tano, ¿cuántos trabajos tenías? 3. Lunes y viernes 2 y sábado y domingo no. El otro. No. Trabajaba de lunes a viernes en 3 trabajos. Y yo le dije, ¿y cuándo dormías? Cuando se podía. Claro, hoy concebir esta idea es una locura. Pero el trabajo estaba relacionado con su cultura y con la identidad. Y hoy el trabajo también tiene que estar relacionado con la cultura y la identidad. Y antes era yo debo trabajar, pero hoy lo reemplaza el quiero sentir. Algunos dicen que nunca hubo en la historia tantas formas de entretenimiento como hoy. Gustos, experiencias virtuales. Yo nunca me puse el coso ese que se pone acá, ¿cómo se llama? Pero los vi. Y yo veo que hacen así o se mueven. Imagino que lo estarán viviendo, ¿no? Y el corazón debe estar latiendo. Pero nunca hubo experiencias virtuales de este tipo. La ropa. Hay lugares que uno entra y ve ropa y le gusta todo. Absolutamente todo. La industria del placer alteró la escala de valores. La vida tiene que ser cómoda, ¿o no? Y todo esto moldea nuestra forma de pensar y, por supuesto, nuestra forma de vivir. El riesgo al dolor, el riesgo a sufrir, no aparece en el horizonte, y menos aún cuando es por otros. Cuando es hacia otros, sufrir por otros, tener dolor por otro, por el prójimo, tener dolor por aquel que sufre, por aquel que está enfermo. Me pregunto, ¿nuestras nuevas generaciones experimentan este dolor? Porque la iglesia se formó con aquellos misioneros pioneros que transmitieron una fe, que transmitieron los valores cristianos, que nos transmitieron cómo se vive el reino de Dios, que forjaron una sociedad del esfuerzo, del amor, de la pasión por Dios, y que muchos fueron rechazados. Por eso digo, ¿cuál es el tiempo que hoy nos toca vivir? Que les toca vivir a esta nueva generación. Y ver cómo el diablo de alguna manera sutilmente
se ha introducido. Y yo me pregunto, ¿soy consciente? ¿Soy consciente de esto? Número 3, pasamos de la intimidad a la tecnología. Unos años atrás necesitábamos, 20 años no es nada, como dice el tango. Y hace 20 años, no sé si existía celular tan ampliamente, pero si yo me tenía que encontrar con alguien, teníamos que programarlo. Y si no podía, tenía que pedirle el teléfono a un vecino para hablarle al trabajo, si es que no tenía teléfono. O sea, las relaciones eran más personales. Pero esto se ha ido reemplazando por la tecnología. Seguramente te debe haber pasado más de una vez. Perdón, me está sonando el celular. ¿Ustedes no tienen problema que lo atienda? ¿Me aguantan? Es un amigo. ¡Ey, amigo! Pero caíste en mal momento, hermano. Estoy predicando ahora. Yo sé que vos sos mi amigo, pero no te puedo atender. Después charlamos. Al pelo. Un amigo. Y ya que estoy, miro el WhatsApp. ¿No se enojan? ¿Se enoja usted si miro? Quiero ver los estados, a ver qué dicen. ¿Te pasó alguna vez que estás hablando con alguien y de golpe suena el celular y con aquel que está hablando se tomó un jet, un avión mental y está en otro lado? Y vos quedaste ahí, pero te estoy hablando. Y la persona no está ahí, está en otro lado. Aunque físicamente está ahí, y te dejó colgado. Los contactos en las redes son omnipresentes, ¿o no? Che, le mandé un WhatsApp y todavía no me contestó. A ver, pasó 1 minuto, pasaron 2. Ya no es Dios solamente omnipresente, sino, mis amigos, ¿te pasa o no te pasa? Y cuando cenamos, ¿qué ocurre? Yo conté la experiencia de los otros días, tuve que viajar al centro en el subte. Claro, yo viajaba hace 10 años atrás en el subte todos los días y ahora... Y antes había diarios, libros, algunos durmiendo, secándose la baba. Pero hoy empecé a contar, estaban todos así. Claro, seguramente alguno estaría leyendo el diario, más barato leerlo acá que leerlo con la hoja. Pero otros estaban en el Facebook, yo digo, y estaba con mi librito ahí. A veces no hay mucho tiempo para leer. Nos ha invadido. El impulso de estar online, full life, es constante. Online es siempre en línea y full life es toda la vida, 24 horas. No me puedo controlar. Produce adicción. Yo no estoy capacitado para explicarlo, pero el cerebro produce endorfinas que son placer. Cuando pusiste algo y te hacen tac, 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 tac. Y vos... ¿Saben lo trágico? Que yo he visto en reuniones mirar Facebook. Cómo se ha introducido el diablo sagazmente.
Este es el tiempo que vivimos. Y aquí paro. Quédese tranquilo, dejo al celular tranquilo. Número 4. ¿Qué tiempo nos toca vivir? Del legado a la fama. Históricamente las personas anhelaban dejar un legado, ¿no? Tener una vida que signifique y que aquellos que vienen detrás puedan verlo, puedan decir: mi abuelo, mi padre hizo esto, trabajó, un hombre de Dios, un legado. Los otros días pasaba con Susana por aquí cerca, hay una empresa que se llama Stocco. Y yo hace más de 10 años que iba y le empiezo a contar la historia. Claro, vinieron unos inmigrantes italianos y formaron esa empresa. Y es una de las pocas empresas que hacen ese tipo de producto en el país para la industria petrolera. Y yo le explicaba, y ahora están los nietos. Y yo digo, el Tano ese le dejó un legado a sus hijos y a sus nietos. Y cuando vamos a alguna ciudad del interior y nos ponemos a mirar en alguno de esos lugares que son para visitar públicos, vemos fotos en blanco y negro de aquellos que forjaron esa ciudad, ese lugar, que fueron inmigrantes y que dejaron un legado. Décadas atrás, ¿qué admiraba la iglesia? La primitiva iglesia pensaba en un tercer bautismo, en un bautismo no solamente de agua y del Espíritu, sino en un bautismo de sangre. Y a medida que fueron pasando los siglos, aquellos que se consideraban más importantes y que la iglesia quería parecerse, fueron los teólogos. A veces leo libros de Tozer y la verdad que más de una vez quedé impactado por cómo escribía este hombre. Y yo dije, wow, ¿cómo llegó ahí? O escuchar a Ravenhill, la profundidad. Y luego pasaron los evangelistas famosos que fueron usados, como Oral Roberts, Kathryn Kuhlman, Anacondia, en medio nuestro. Hoy parecería que lo más importante no es el legado, sino es la fama. Son las celebridades, son los artistas, son los músicos. Hablando con uno de los pastores de aquí, charlando de este tema, y él conoce bien, me decía, Oscar, hoy en un evento va más gente de la iglesia a ver a músicos que a evangelistas. Y yo pensé, si Comunidad Cristiana de San Martín contrata al mejor músico y da clases de música y a esa misma hora tenemos reunión de oración, ¿qué pasará? ¿Se llenará la reunión de oración o se llenará la escuela de música? Me pregunté, ¿cuántos de nosotros, incluyo a los jóvenes, queremos ser como uno de estos hombres de Dios? Yo pienso en Jorge Imitián. Cuando lo escucho hablar no paro de estar así en mi silla. No sé qué tiene ese hombre, pero hay una gracia, un don. Y yo me pregunto, ¿cuántos quieren ser como Jorge? O más cerca nuestro, como Ángel. Alguien dijo, lo escucharía horas, pero creo que todos lo escucharíamos horas. Y no nos aburrimos. ¿Y en cuántas de las oraciones están, Señor, yo quiero ser como... ¿O cuántos quisieran ser como Anacondia? Antes queríamos ser todos como Anacondia. Todos teníamos, oíme bien, Satanás, y los demonios se manifestaban. Ricardo Lose trabajó en la campaña Anacondia y se cayó. No sé si me va a salir igual el testimonio, pero... Y así que a él lo llevaba el hijo, él no podía trabajar en la campaña porque se había dado un golpe fuerte, creo que en la columna.
Así que estaba ahí con su auto, él lo escuchaba de lejos a Anacondia, y dice que para un auto frente al de él, y una señora se va al campo, y el hombre se queda con el perro. Así es, ¿no? Y Anacondia se pone a reprender y el perro, ¡pac! Y el hombre dice que lo miraba. Y Ricardo le decía, es porque está orando Anacondia. Nah, ¿qué va? Va a ver, ¿eh? Algo así, ¿no, Richard? Y el perrito pues sacudió la colita, bla, 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 y siguió la reunión y otra vez Anacondia, uy, me viene Satanás, y el perro, ¡pac! Segunda vez. Bueno, creo que agarró al perro y se fue corriendo a la campaña. Pero todos queríamos ser como Anacondia. Y nos íbamos a las plazas a predicar, a hablar del Señor en las casas. Y yo me pregunto, ¿cuántos quisieran ser así? ¿Cuántos oramos por ser así? No sé si va a llegar. ¿Qué sé yo? Pero hay algo adentro. Hay algo que consume. Hay algo que está incendiándose. Y es el hecho de alcanzar a otros. De ganar a otros para Cristo. De querer dejar un legado en la vida. No importa la fama. Es dejar algo a aquellos que nos siguen. Aquellos que están atrapados y atados, como algún día nosotros, o muchos de nosotros. Alguien nos desató, manifestándonos o no, pero fuimos desatados. Por eso la gran importancia, en especial manera, en las nuevas generaciones, de dejar un legado, de querer ser hombres de Dios, de querer ser hombres llenos del Espíritu que impacten su sociedad. Y yo me pregunté, mirando todo este espectro, ¿qué hay detrás de este sutil cambio? Por supuesto, no hay dudas, el diablo se ha metido. Sigilosamente, y a veces hasta no darnos cuenta. Será necesario trabajar más para forjar la cultura del reino. ¿Cómo podremos prepararnos no solo para lo eterno, aquellos que somos grandes y aún los jóvenes, sino para preparar a estos jóvenes para alcanzar una vida plena, llena de Cristo? Una vida abundante en el Señor. La mayor fuerza de cambio ha surgido siempre de las nuevas generaciones. Cambios que provocaron giros en el mundo. Jesús se rodeó de discípulos jóvenes. Así dicen los entendidos. Que creo que el mayor de ellos era Pedro, tenía 20 y pico de años, y el menor era Juan, un quinceañero. Jóvenes que se entregaron totalmente al reino de Dios, a la causa de dar la vida por Cristo, de extender el reino. Jóvenes que se hicieron maduros y que dieron la vida por Cristo. ¿Cuál es la vocación nuestra? ¿Cuál es la vocación de las nuevas generaciones? La única vocación y la más trascendental debería ser servir al Señor. Que haya un fuego y una pasión en nuestro interior que nos consuma. Desde aquellos que somos grandes hasta los más jóvenes.
Esa debería ser nuestra vocación prioritaria y primaria, más allá de todo lo que hagamos y el esfuerzo que pongamos en estudiar, en trabajar, en dejar algo a nuestra familia. Y yo quisiera definir solamente 2 propuestas para cómo cambiar si en algo ha invadido nuestra vida parte de lo que he dicho. Primero es volver a Lucas 14, 25 al 33, cuando Jesús le está diciendo a una multitud que es un discípulo aquel que le ama más a él que a la madre, al padre, a los hijos, que está dispuesto a la cruz, que está dispuesto a morir. Yo creo que tenemos que volver con vigor y fuerza a este mandato del Señor, a este llamado del Señor a ser discípulos. Porque el discípulo ama a Cristo. El discípulo lo ama con intensidad al Señor. No hay a nadie más que ama en la vida más que a Cristo. Volver a lo sencillo, a lo simple, pero a lo profundo del llamado del Señor. A vivir la palabra de Dios en nuestra vida, a que la palabra de Dios penetre en nuestro ser, que Dios nos hable a través de la Escritura, a estar dispuestos y disponibles a dar la vida por el reino, a dar la vida por Cristo, a dar la vida por el prójimo. El discípulo tiene que estar bien relacionado, bien unido al cuerpo, ser parte de la iglesia. El discípulo quiere ganar a otros, quiere alcanzar a otros. Cuando se le abre una puerta, allí entra y se mete, y predica, y ora y anhela para que esa persona o esas personas le conozcan. Ora, ayuna, llora. Si tiene que meter la mano en el bolsillo, la mete. Si tiene que esforzarse, lo hace. Volver a este llamado es negarnos a nosotros mismos. Es dejar de ser nosotros el centro para que el centro de nuestra vida sea Jesús. No hay discípulo sin discipulador. Y no hay discipulador si no es discípulo. Si estás relacionado con alguien, a los hermanos, si alguien te discipula, ¿con quién está el discipulador? ¿Está con alguien? Necesitamos relacionarnos, abrir nuestro corazón, que otros sepan aquellas cosas que tenemos que cambiar, que otros sepan nuestros fracasos, porque las victorias las contamos rápido. Por lo menos yo, todas las que me salen bien, Che, nunca te sale una mal. ¿Cuántas mal me salen? Pero necesitamos volver con vigor y con fervor, y especialmente a los jóvenes. No sé si va a salir esto o no, Javi. Vos fijate, los pastores. Una vez un apóstol, no está aquí, me dijo, hace muchos años, Oscar, dedícate a los jóvenes porque los viejos ya tuvieron su oportunidad. Yo dije, qué fuerte que es esto. Es fuertísimo. Es terrible. Las nuevas generaciones necesitan ser discipulados por alguien que ama a Dios, por alguien que es ejemplo, que vive la palabra.
necesitamos tener ejemplos. Amén. Es flojo, pero bueno. Y segundo, hermanos queridos, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos, por de alguna manera llamarlo, buscar la presencia de Dios, la manifestación sobrenatural de Él. Necesitamos más que habilidad y la tenemos. Necesitamos más que capacidad y la hay. Necesitamos más que experiencia y la hay para servir a Dios. Necesitamos el toque sobrenatural de Dios. Necesitamos esa manifestación sobrenatural de Él. Necesitamos la unción de Él, de Dios, en nuestra vida diaria, en lo que vivimos todos los días, en nuestra familia. Necesitamos la gracia de Dios en nuestro trabajo, en la iglesia, en la vida diaria. Necesitamos este obrar espiritual y sobrenatural de Él. Ese fuego que desciende de lo alto y que nos caracteriza por lo que soy y por lo que hago. Necesito esa gracia. Los otros días, con un hermano, quisimos ir a ver a un tercer hermano que está flojito. No está pasando un buen momento. Y quedamos en ir juntos y este hermano que me iba a acompañar no pudo. Así que yo no iba a ir, pero hubo un sentir de ir. Y yo me dije, Señor, yo no le voy a hablar nada de vos, yo quiero ver lo que vos estás haciendo. Yo quiero ver lo que vos estás haciendo. Y si tengo que hablar del trabajo, hablaremos del trabajo, hablaremos de los chicos, hablaremos de lo que Él quiera. Pero yo te pido, quiero ver lo que estás haciendo. Unos minutos antes de llegar a la casa me agarra un semáforo, aviso a la casa que estoy por llegar. La primera sorpresa es que él me estaba esperando en la puerta. No podía creerlo. Cuando entramos, nos pusimos a charlar y este hermano me dice, ¿le puedo contar algo? Sí, por favor. Me tratan de usted, ya se ve que uno... Antes me decían de vos, ahora usted, y ya lo adopté, ya no corrijo más. ¿Le puedo contar algo? Sí, sí. Y este hermano trabaja en una empresa de logística. Y dice que estaban anotando ahí de unos productos. Y viene un compañero de él que no conoce al Señor, pero se ve que seguramente que alguien le debe predicar. Y le hace una pregunta a este hermano, flojito. Che, ¿en serio que va a volver él? Claro. ¿Quién va a volver? ¿Quién? Y claro, él sospechó, pero... ¿Y quién es él? Jesús. ¿Va a volver? Y este le dice, flojito, sí, claro que va a volver, claro que va a volver. Y le pregunta, la segunda pregunta fue devastadora. ¿Y vos cómo estás? Y se fue. Y me dice, no dejo de pensar esas dos preguntas. Y yo dije, aleluya, Dios pone su mano, amén. Hermanos, necesitamos ver ese obrar sobrenatural de Dios, esa manifestación de gracia de Dios. Jorge Colla va a visitar a alguien y la gente le dice, no había hablado una sola palabra a este hermano, y le dice, su cara me da paz. Míralo a Jorge a ver si te da paz. ¿Qué ven? Hay algo que Dios está haciendo. Hay algo que Dios está realizando y es la presencia de Dios. Hermanos, por eso hay que buscarla. Perdón, no sé si es muy teológico lo que digo, pero tenemos que atraer a Dios. Yo leí un libro que decía hay que atraparlo a Dios. Hay que hacerle una zancadilla y
como hizo Jacob, quédate conmigo. Hay que atraparlo. ¿Y qué trae la presencia de Dios? Trae revelación de lo que es Él. Lo vemos a Él tan grande. Lo vemos tan glorioso, creador de todas las cosas. Y nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿qué soy? Que Él me haya llamado, que Él me haya elegido, que haya dado su Hijo por mí, que perdone mis pecados, que me lave con su sangre, que escuche mis oraciones, que venga a vivir aquí. Cuando la presencia de Dios está, hay revelación de Él. Hay revelación de su palabra. Su palabra se revela, se muestra, se da a conocer. Leía no sé por cuántas veces Éxodo y ahora digo, wow, esto no estaba. Esto no estaba antes. Y vienen pensamientos allí y Dios habla, aún en Éxodo. Hay revelación. Cuando la presencia de Dios está, hay revelación de Él. Hay un temor santo. Tememos a Dios. No queremos defraudarlo, no queremos pecar, no queremos fallar. Jesús dijo, mi comida, ¿cuál es tu comida? Yo sé cocinar. No, mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Un temor santo. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida hay un temor reverente, porque estamos tocando lo eterno, porque estamos tocando lo sublime, porque es más que un trabajo, más que nuestro trabajo, más que nuestra familia. Dios nos deja tocarlo a Él, rozar con Él. Hay un santo temor en nuestra vida. ¿Qué trae la presencia de Dios? Santidad. No queremos pecar. No queremos fallar. No queremos que Dios se aleje. Alguien dijo que cuando Dios viene, viene con ruido y cuando se va en silencio. Nadie sabe cuándo se fue, pero se fue. Pero la presencia de Dios trae santidad. Somos santos para Él. Cuando la presencia de Dios está, hay un impulso hacia extender el reino, hacia la evangelización. Queremos alcanzar a otros, queremos ganar a otros. Ayunamos, oramos, clamamos. Necesitamos la presencia de Dios. Amén. ¿Necesitas la presencia de Dios? Yo la necesito. La busco. Revélate, Señor. A veces en la intimidad, a veces, no muchas veces, pero me pareció que Dios estaba ahí. Y que si extendía la mano lo tocaba y yo creo que moría. Y no era una reunión como esta, era en la soledad, en la intimidad. Porque Dios se revela, porque Dios se manifiesta, porque Él es real y porque necesitamos cada uno de nosotros y de manera congregacional su presencia. Moisés tuvo tal comunión con Dios que no se dio cuenta que su rostro brillaba. Lo descubrí el otro día. Sabía que el rostro de Moisés brillaba, pero creía que él le había pedido. No le pidió nada. Y de golpe los israelitas dicen, tu rostro brilla. No sé si había espejo o no, pero es la presencia de Dios. Y este hombre no le pidió que su rostro brillase. Es el estar en la comunión con el Padre, en la relación con Él. Hermanos, cuando la comunión con Dios, la presencia de Dios se manifiesta, nos hace resplandecer lo que le pasó a Jorge. Nuestra alma, nuestro espíritu, aún nuestro físico nos hace resplandecer. La presencia de Dios es incomparable. Yo no la puedo describir. No la puedo. ¿Cómo es? No sé. Es sobrenatural.
Esta mañana yo quería seguir cantando, no sé ustedes, pero yo quería seguir cantando, porque ahí estaba el Señor en esa comunión. Y cada canción que cantaron, yo digo, Señor, es tremendo, es tu presencia. Que no paren. Si Oscar no tiene que predicar, que no predique. ¿Qué problema hay? Pero es tu presencia. Es incomparable. No la puedo describir. Es lo más impactante que existe, la presencia de Dios. Y hermanos, no hablo de la sanidad, aunque Dios sana. No hablo de los dones, aunque Dios da dones. Hablo de experimentar esa presencia sobrenatural de Él que nos cautiva. Amén. Qué hermoso es la presencia de Dios. Busquemos su presencia, queridos hermanos. Que marque a fuego nuestros corazones. Que marque a fuego a las nuevas generaciones. Dejemos que nuestro Dios obre. Oremos. Tal vez hoy, en la historia que nos toca vivir, sea el tiempo de multiplicar nuestras oraciones, de multiplicar la intimidad con Dios desde lo personal hasta lo grupal. Necesitamos esta obra espiritual y sobrenatural de Él, transformando nuestras vidas. Porque el Padre nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros. Hermanos queridos, que el fuego de Dios nos consuma, nos haga ver que Él es lo más importante que nada y que nadie. Y termino con un coro que leí que dice: hazte tiempo para ser santo. Habla a menudo con tu Señor. Vive en Él siempre. Come su palabra. Hazte tiempo para ser santo. El mundo veloz se precipita. Mucho tiempo secreto a solas con Jesús dedica. Mira a Jesús y como Él serás. Y aquellos que están a tu lado, su rostro verán.